que incluso ya vieron en la práctica una enfermedad que, ¿qué les puedo decir, chicolitos? Yo creo que de las más crueles en cuanto a la evolución que tienen y todo lo que sufren los pacientes con esta enfermedad. Y pues desgraciadamente cuando es por origen alcohólico se pudiera prevenir. Sin embargo, bueno, pues la gran mayoría de los casos es por alcoholismo. ¿Qué recuerdan de cirrosis? A ver, ¿quién me dice? Básicamente constaba como de reparación y de regeneración, porque el hígado sí tiene una gran capacidad de regenerarse, pero ya era mucho el daño que se empezaba a hacer el proceso de reparación. Efectivamente, así como menciona su compañera, esta enfermedad se pone en este módulo de reparación porque precisamente vamos a ver los dos mecanismos que hace el hígado. Primero, por tratar de regenerar la lesión que lo está agrediendo y después, cuando ya pierde esa capacidad de regenerarse, pues terminar con una fibrosis como tal o una reparación del tejido. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más recuerdan? ¿Cuánto tiempo tarda Y en desarrollarse? por alcoholismo decía que ocupaba hasta 20 años. Ajá, en teoría. ¿Qué más? ¿Es mortal? ¿No es mortal? Ah, sí, decía que, pues las mujeres debían de consumir más de 20 a 30 como gramos, así como, ¿cómo? Mililitros, Sí. así crónicamente, y los hombres, más de 40 a 60, y pues que lo que causaba como ese daño era como los derivados de como del producto del alcohol, así de lipopolisacáridos y así. Y también podía causarla virus. Pero bueno, en cuanto al alcohol, pues era eso. Y que pues causaba necrosis de los hepatocitos y ya no me acuerdo qué más. Bueno, ya dijiste parte. Otra de las causas de la cirrosis hepática no asociadas pues con el alcohol son las infecciones virales, específicamente por hepatitis K y que, La, Crónica y C crónica. ajá, y de las crónicas, ¿qué letras son las que terminan con cirrosis? B y C. B y C. Afortunadamente ahorita ya contamos con inmunización contra la hepatitis B, pero para la C todavía no hay una vacuna específica. Por lo tanto, pues hay que tener cuidado con las infecciones por estos virus. Hay otras hepatitis de origen metabólico, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, cuando tienen cambio o esteatosis hepática ya de muchos años de evolución, pues aunque no ingieran alcohol, chicuelitos, pueden terminar con una cirrosis hepática, simplemente por el cambio graso crónico de tantos años pues de evolución. Hay otras hepatitis, por ejemplo, de origen autoinmune, otras causas de cirrosis que son las autoinmunes. Sin embargo, esas pues casi siempre son asociadas a la presencia de anticuerpos o si no también de origen genético. Hay otras causas, pero nos vamos a enfocar en la alcohólica, ¿sale? Si tienen preguntas ya saben. Hay que recordar, chicuelitos, ¿sí me están oyendo allá en el grupo? Los que están en el salón. Sí, doctora. Ah, ok. Bueno, recuerden que el hígado es una de las glándulas que tiene mayores funciones a nivel pues orgánico, que es la glándula de mayor tamaño. Se sitúa en el hipocondrio derecho y en un adulto joven tiene un peso entre 1200 y 1500 miligramos. Tiene una forma triangular, si lo comparan con algún cuerpo geométrico, tiene una superficie lisa de color café y la consistencia normal del hígado es semifirme. Todo esto cuando está en condiciones normales. Por otro lado, pues está conectada por varios conductos
por varias arterias con otros órganos, como puede ser el vaso, el páncreas también. Tiene una serie de conductillos que van y desencadenan con él. Y bueno, tiene muchas relaciones, pues, anatómicas con otros órganos de importancia. Por lo tanto, ¿o por qué refiero esto? Porque cuando el hígado empieza a dañarse por cicatrización o por fibrosis, obviamente que no nada más el hígado va a tener manifestaciones o va a sufrir cambios, sino también los órganos a los que está conectado. Y bueno, acuérdense, esto es bien importante que entiendan la circulación hepática para que al final de cuentas, pues entiendan qué es la hipertensión portal. ¿Alguien me sabe decir qué es la hipertensión portal? Pues la hipertensión portal es un aumento en la resistencia del flujo sanguíneo portal, ¿no? Ajá. Y cuando se genera o cuando ya se detecta que el paciente trae hipertensión portal, ¿qué ocasiona? Pues ocasiona que no haya un retorno venoso correcto. Ajá. ¿Y cómo se manifiesta? Pues recuerdo que los instructores mencionaron que, por ejemplo, el vaso se inflamaba mucho porque la sangre se regresaba. Sí, tienen la esplenomegalia. ¿Qué más? Creo que también presentan ascitis y encefalopatía hepática, que son como de las complicaciones que se da por hipertensión portal. Así es. Ascitis, encefalopatía hepática. ¿Qué más? Hace varices esofágicas y gastropatías y también varices a nivel del recto. Hemorroides, muy bien. Fíjense, todas las manifestaciones de la cirrosis hepática ya en fase descompensada se deben precisamente a que la hipertensión portal pues está haciendo de las suyas y tiene muchas manifestaciones. Bueno, para recordar a grandes rasgos, acuérdense que está irrigado el hígado por la vena porta, la arteria hepática, y pues vamos a ver dónde confluye. Fíjense, el hígado recibe en un 70-75% el flujo sanguíneo de la vena porta. Sin embargo, acuérdense pues que la sangre venosa es poco oxigenada y que generalmente es rica en nutrientes. ¿De dónde viene el flujo sanguíneo de la vena porta? Pues principalmente del tracto intestinal y del vaso. Por otro lado, la arteria hepática, pues eh, quien surte al hígado de flujo sanguíneo es la rama del tronco celíaco y esta, a diferencia de la venosa, pues es sangre oxigenada. Generalmente estas dos circulaciones se van a mezclar en los espacios sinusoidales del hígado y sale por las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Entonces es para que tengan una idea por qué se van presentando las diferentes manifestaciones cuando ya tenemos una alteración en el drenaje portal, ¿sale? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, Sí, fíjense bien en todo lo que influye o todo lo que ayuda el hígado. Tiene muchas funciones vitales. Para empezar, ahí se produce la bilis, nos provee de hemostasia cuando está funcionando normalmente o ayuda pues a la hemostasia. También tiene que ver el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos y de las proteínas. Por lo tanto, cuando empieza a disfuncionar, pues todos estos mecanismos se ven alterados también. ¿Quién quiere leer las principales funciones hepáticas en cuanto al metabolismo de carbohidratos? A ver, anden chicos. Yo, doctora. A ver, Metabolismo de carbohidratos, gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de aminoácidos lactato y glicerol. Gluconeo-
glucogenólisis, fragmentación del glucógeno, glucogénesis, síntesis del glucógeno a partir de la glucosa. Muy bien, todo eso hace con los carbohidratos el hígado. Tú misma, metabolismo de lípidos. Metabolismo de lípidos, síntesis de colesterol, producción de triglicéridos, conversión de glúcidos y proteínas en ácidos grasos. Ujú. Y en las proteínas, Sintetiza albúmina, lipoproteínas, transferrina, ceruloplasmina, factores de coagulación, aminoácidos no esenciales, aspartato y alanina, aminotransferasas, angiotensina y alfa-1 antitripsina. muy bien. Entonces, si se fijan, pues todas las funciones que tienen en cuanto a metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, pues son importantísimas. A ver, ya que estás en esa, échate ahora otras funciones que tiene, por favor. Inmunológicas, células Ajá. de Kupffer, fagocitos, bacterias, virus y macromoléculas, produce las proteínas del sistema de complemento y produce la proteína C reactiva. En desintoxicación sanguínea, metabolismo del etanol por acción del alcohol deshidrogenasa, neutraliza toxinas, metaboliza fármacos, transforma amonio en urea, metaboliza bilirrubina y almacena glucógeno, vitamina A, vitamina D, vitamina B12, ferritina y cobre. Muy bien. Entonces, otras de las funciones que hace el hígado que también son elementales. Ahora, muchas gracias, Chicuelita. Si recordamos así la arquitectura histológica del hígado cuando está normal, pues acuérdense que los lobulillos tienen forma hexagonal y al centro del lobulillo casi siempre vamos a encontrar la vena centrolobulillar, mientras que en los vértices de ese hexágono vamos a encontrar las triadas porta. Esto también es bien importante que lo recuerden porque cuando se van formando los puentes de tejido fibroso, para al final de cuentas terminar haciendo nódulos de regeneración, pues van a ver cómo la fibrosis empieza alrededor de la vena centrolobulillar y luego se va extendiendo hacia un puente hacia una triada porta y luego forma otro puente de fibrosis de una triada porta a otra triada porta y luego se regresa a la vena centrolobulillar. Y así es como se van formando progresivamente los nódulos de regeneración. Hay que recordar también que se divide en 3 zonas el hígado. La zona 1 es aquella que está más cercana a la triada porta. La zona 3 es la que está cercana a la vena centrolobulillar. Y bueno, la que queda intermedia entre la zona 1 y la 3, pues es la zona 2. ¿Hasta aquí no hay preguntillas? No. Ahora, como en todas las enfermedades, pues existen factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la cirrosis hepática. Simplemente el tener sexo femenino nos predispone más. ¿Por qué? Porque los estrógenos van a aumentar la permeabilidad intestinal a endotoxinas y esto aumenta a su vez la expresión de receptores LPS-CD14 en lo que son las células de Kupffer y esto pues nos da una predisposición a la producción de citocinas y quimiosinas proinflamatorias que ya de por sí nos generan pues un estado inflamatorio crónico en el hígado, aunque no tengamos ninguna infección viral ni nada. Entonces es por esto que en las mujeres, si son alcohólicas, se desarrolla con más brevedad la cirrosis hepática. También hay otros factores de riesgo como las etnias y la genética. Se han encontrado que hay polimorfismos genéticos, principalmente pues en las razas afroamericanas, como la están viendo aquí, y generalmente en el 50% de los asiáticos tienen una actividad muy baja en cuanto a esta molécula y por lo tanto también tienen menor intolerancia al alcohol. Entonces, estos son los factores de riesgo por etnias o por grupos étnicos. Si hablamos de comorbilidades que predispongan a una cirrosis hepática, pues tenemos que cuando los pacientes sufren de cargas de sobrehierro o cuando ya tienen la infección de hepatitis B o C, pues todo esto es factor de riesgo para que en un futuro
terminen desarrollando cirrosis hepática. ¿Alguien sabe cómo se manifiesta la hepatitis? ¿Las personas se ven ictéricas? Ajá. ¿Qué más? ¿Nunca les dio hepatitis de niños? Primero empiezan con náuseas, con vómitos, después aparece fiebre. Ese es el cuadro preictérico. Ya cuando desaparecen esos síntomas, entonces viene la fase ictérica, que es cuando los pacientes se ponen de un color amarillo intenso, o cuando no se ponen generalizados de la ictericia, hay que observarles escleróticas conjuntivas y allí es donde vamos a encontrar esa coloración amarillenta. Y ya en esta fase no es solo la ictericia de la piel la que va a predominar, generalmente tienen acolia y coluria. ¿Qué es eso? ¿Lo podría repetir, por favor? ¿A qué me refiero cuando digo acolia y coluria? ¿Comuria dijo, doctora? Perdón, es que no se escucha Acolia. bien. Acolia, chicuelitos, son heces fecales de color blanco o muy pálidas, no tienen la coloración normal. Y coluria se refiere a que orinan de un tinte muy oscuro, parece Coca-Cola cuando están orinando. Entonces, esas son manifestaciones de las hepatitis, pero cuando nos infectamos por hepatitis C, es asintomática, chicuelitos. No nos va a dar todas las manifestaciones que les acabo de mencionar. Por eso es peligrosa la hepatitis C, porque se puede adquirir, pero en realidad no tenemos tantas manifestaciones como cuando se infectan por hepatitis B. Bueno, ahora sí ya enfocándonos en el alcoholismo, pues el alcohol tiene muchos efectos nocivos a nivel hepático y no solo hepático, sino a nivel multiorgánico. Para empezar, una ingesta excesiva de alcohol genera hipoxia. ¿Qué es esto? Deficiencia de oxígeno. Ajá, un déficit de oxígeno. No están oxigenando adecuadamente. Por otro lado, acuérdense que el hígado, cuando ya se rebasa su nivel de metabolismo de alcohol, entonces empieza a generar vacuolas intracitoplásmicas de lípidos, es la esteatosis. También genera estrés oxidativo y también favorece a que haya disfunción de membranas celulares y mitocondriales. Por lo tanto, pues hace un desorden a nivel funcional. Ahora, dependiendo de la ingesta de alcohol que se tenga, con qué frecuencia y qué tipo de alcohol ingieran, pues van a ser las manifestaciones primeras de una cirrosis hepática. Bueno, cuando todavía ni siquiera hablamos de cirrosis, estamos hablando de esteatosis. Fíjense lo que pasa cuando ustedes se toman un six-pack, de esas latitas que traen 355 mililitros y que bueno, obviamente que va a llegar el punto en el que la deshidrogenasa láctica no va a poder metabolizar ese consumo de alcohol tan excesivo y por lo tanto va a empezar a formarse vesículas de grasa dentro de los hepatocitos. Sería una esteatosis leve. Cuando se ingieren entre 80 o 250 mililitros de alcohol por varios días. Sin embargo, ¿qué pasa si dejan de consumir alcohol? ¿Desaparece la esteatosis? Sí. Sí, porque es un mecanismo totalmente reversible. Pero por el contrario, si en lugar de disminuir la ingesta de alcohol la empiezan a incrementar y al rato no tienen con 6 cervecitas, ya necesitan comprar un cartón o estar ingiriendo más de 80 gramos diarios de alcohol, entonces vean cómo se transforma la esteatosis. ¿Cómo la ven aquí? Pues es más difusa. Sin embargo, todavía son daños
reversibles. Si se deja de consumir alcohol, esta esteatosis con el paso de algunas semanas va a desaparecer sin dejar ningún daño funcional hepático. Pero cuando ya adquieren en sí la adicción al alcohol, chicuelitos, que ya para sentirse bien o para hacer cosas necesitan estar alcoholizados, aquí ya estamos hablando de una ingesta diaria de alcohol y obviamente ya más de 160 gramos de alcohol diarios y durante más de 10 a 20 años. Esto ya me genera cambios importantes en lo que es el hígado. Porque aquí, chicuelitos, ya en los hepatocitos generalmente pierden esa capacidad de regenerarse y por el contrario, van a transformar algunas células que almacenan vitamina A para que empiecen a producir colágeno. Estoy hablando de qué células. Las células de hito. Las células de hito son las que transforman su función de almacenaje para convertirse en fibroblastos activos, productores de colágeno. Pero vean cómo nos aguanta el hígado. En teoría se dice que cuando ya tienes más de 20 años con alcoholismo crónico continuo y cuando le estás aumentando a la ingesta, pues es cuando ya empiezan las manifestaciones ahora sí de una cirrosis. Acuérdense que la hepatopatía alcohólica pasa por 3 fases. La primera es la esteatosis, la segunda fase es la esteatohepatitis y la tercera fase es la esteatofibrosis. Entonces, como dice aquí en el recuadro rojo, la cirrosis hepática terminal va a aparecer entre 20 a 30 años de un alcoholismo crónico continuo, aunque hay quienes la desarrollan en menor tiempo. ¿De qué dependerá que unos alcohólicos crónicos hagan cirrosis más temprano que otros? Quizá también de la forma de alimentación y de lo que mencionaba anteriormente, que hay factores que pueden predisponer a una persona. Ajá, si se tienen factores de riesgo, por ejemplo, el paciente ya tuvo una infección por hepatitis B, pues ya tiene un daño crónico hepático que va a acelerar la presencia de la cirrosis si es que el paciente es alcohólico. O de igual manera, tiene que ver mucho también la constitución física del paciente. Hay pacientes que tienen muchísima tolerancia al alcohol y les va a tocar ver pacientes que, por ejemplo, empiezan a tomar alcohol desde la tierna infancia a veces, ni siquiera la adolescencia, y llegan a la edad adulta o a la tercera edad y su hígado funciona sin ningún problema. En cambio, hay otras personas que, pues, a lo mejor de veras tienen menos de 10 años y ya traen indicios de una cirrosis terminal. Entonces, es muy variable. Depende también de la calidad de alcohol que se consuma. Si se consumen alcoholes de baja calidad o muy baratitos, pues obviamente que intoxican más rápidamente al hígado. Y no solo tienen repercusiones hepáticas, puede tener repercusiones visuales o intoxicaciones de otros tipos. Y también depende mucho si el paciente ingiere alimentos cuando está tomando bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera los alimentos, aunque sean alimentos enchilosos o no muy sanos que digamos, pero amortiguan el efecto del alcohol directamente en el hígado. Entonces, pues son muchos factores los que pueden intervenir para que un paciente haga cirrosis en menor tiempo o más tiempo. ¿No hay preguntillas? No. Bueno, lo que les mencionaba, cómo se va desarrollando la hepatopatía alcohólica, que es una enfermedad crónica progresiva, mortal y que no tiene cura, chicuelitos. Primeramente, la primera fase de la hepatopatía alcohólica, pues es la esteatosis. Si continúa la lesión o el daño, va a pasar a la hepatitis alcohólica, que aquí no está asociada con alguna infección viral. Simple y sencillamente, ese estímulo agresivo continuo va a hacer que se produzca una reacción inflamatoria crónica en el hígado.
Aquí es, chicuelitos, donde encuentran los cuerpos de Mallory-Denk, que tanto se los mencionan los instructores. No los van a encontrar ni en esteatosis ni en la cirrosis hepática ya. Son característicos, pero de la hepatitis alcohólica. ¿Sí queda entendido? Bueno. Si continúa la lesión, entonces va a pasar a la esteatofibrosis o fibrosis progresiva, que todavía en esta etapa, chicuelitos, la fibrosis se puede controlar y se puede evitar que forme nódulos de regeneración. ¿Qué tendrían que hacer los pacientes para que en esta etapa ya no progresara la fibrosis? ¿Dejar de tomar? Pues eso es lo principal. Si es lo que te lo está ocasionando, pues obviamente hay que quitar el estímulo agresor. Si no lo hacen, entonces ahora sí ya pasan a la cirrosis hepática como tal. Esta ya es una enfermedad irreversible y que les va a dar como consecuencia la hipertensión portal, que como les mencionaba al principio, pues es la que genera todas las manifestaciones clínicas en la fase descompensada de la cirrosis. Entonces vean cómo va progresando de tener un hígado normal, empezamos a hacer hígado graso, luego se empiezan a formar fibrosis y al final de cuentas pues se acaba con una cirrosis terminal. En la esteatosis hepática alcohólica, bueno, pues aquí es donde podemos tener un hígado extremadamente grande. Pueden llegar a pesar hasta 6 kilos los hígados, imagínense, con su tamaño normal es de 1,2 kilos, 1,5 kilos. Tienen una coloración amarillenta difusa, como lo estamos viendo en la imagen, y tienen una consistencia blanda precisamente por la cantidad de grasa que hay dentro de los hepatocitos. Sin embargo, es un cambio reversible si se deja de consumir alcohol, a pesar de que sea difusa. Si por el contrario sigue el consumo de alcohol, entonces vamos a pasar a la hepatitis alcohólica. Bueno, la esteatosis, pues ya no me entretengo en ella, ya la vieron en una práctica y ya saben que se caracteriza principalmente por la formación de vacuolas de lípidos intracitoplásmicas y núcleos rechazados en la periferia. Bueno, la esteatosis o esteatohepatitis alcohólica, pues aquí ya va a haber cambios morfológicos en los hepatocitos. Uno de ellos es que sufren balonización. Y esto quiere decir, ¿se acuerdan qué forma normal tienen los hepatocitos? ¿Son redondos o son cúbicos? ¿Cúbicos? Son cúbicos, por lo tanto modifican su morfología y se vuelven redonditos como lo están viendo aquí. Vean, a eso le llamamos balonización. Por otro lado, pues dentro de sus citoplasmas tenemos que encontrar vacuolas de lípidos, de triglicéridos, y en algunos otros hepatocitos que no están vacuolados, pues los vamos a encontrar ya necróticos. ¿Sí observan el puntero, lo que estoy señalando? Sí. Esta cosa es el cuerpo de Mallory-Denk. Son acúmulos de proteínas dentro del citoplasma del hepatocito. En este caso, pues ya tiene esteatosis dentro de la vacuola de lípidos, pero así se ven los cuerpos de Mallory-Denk. Son muy eosinófilos, no tienen una forma específica, sencillamente se ve un acúmulo de material proteináceo, eosinófilo, y bueno, esto es lo que vamos a encontrar. Estos cuerpos de Mallory-Denk van a estar conformados principalmente por colágeno tipo 8 y por ubiquitina. Es el componente de los cuerpos de Mallory-Denk. Y pues obviamente si estamos hablando de una hepatitis, tenemos que encontrar necesariamente células inflamatorias que pueden ser agudas, neutrófilos, o pueden ser linfocitos o pueden encontrar ambos tipos de células. Una hepatitis crónico agudizada. Y por último, la primera etapa de la cirrosis es la última etapa de la enfermedad o hepatopatía alcohólica. La llamamos esteatofibrosis alcohólica. Y aquí es donde ya las células de hito modifican su función, dejan de almacenar vitamina A para transformarse en fibroblastos activos y que empiecen a generar colágeno.
Fíjense, ¿dónde empieza la esteatofibrosis? Primero empieza rodeando esa fibrosis a la vena centrolobulillar. ¿Sí la ven? Esta es una tricrómica de Masson, se ve el colágeno de color azul. Después de rodear a la vena centrolobulillar, esa fibrosis se va a empezar a rodear de forma individual a los hepatocitos. Pero es la primera etapa de la fibrosis. Se dice que esta fibrosis que rodea individualmente a los hepatocitos tiene aspecto de alambre de gallinero. ¿Sí se parece? ¿Se les afigura o no? No. La verdad A no. ver, vean esta. Bueno, está pixeleada la imagen, pero vean aquí. Aquí todo este color azul que ven, pues ya es tejido fibroso, que está rodeando individualmente a los hepatocitos. Pues no hay mucha similitud, pues, pero así lo refieren los libros. Sin embargo, hago mucho hincapié para que no se me confundan. Esta es la primera etapa de la cirrosis hepática, donde todavía si el paciente deja de consumir alcohol, puede evitar la progresión de la fibrosis. ¿No hay preguntillas? Vean lo que pasa cuando el paciente ya tiene años y años de estar dañando a su hígado y ahora sí cuando se forma la cirrosis hepática. ¿Cómo ven la superficie? Primero fíjense en la superficie. ¿Se ve nodulada? Es multinodular y esos nódulos se ven de forma difusa, están afectando los dos lóbulos. Aquí, chicuelitos, ya la lesión ya es irreversible. Aquí la única alternativa de tratamiento para el paciente pues es el trasplante hepático. ¿Y qué piensan? ¿Sí trasplantarán a un alcohólico? Creo Sí, que le pero no dan sería prioridad prioridad. a otros. No. Pues los meten en lista de espera, pero generalmente los van brincando y los van brincando y los van brincando. ¿Por qué? Porque obviamente que de por sí es difícil conseguir un hígado. Y cuando lo consiguen, pues obviamente que valorizan o jerarquizan quién lo ocupa más. Si un paciente que dañó su hígado por alcoholismo, o bien una persona que trae, por ejemplo, una hepatitis autoinmune o que tiene algún daño por otras causas. Entonces, pues sí los ponen en lista de espera, pero es difícil que los trasplanten. Bueno, esta ya, lo que están observando ya es la etapa terminal de la hepatopatía alcohólica o de la enfermedad alcohólica. Aquí, si se fijan, el hígado ya no está tan grandote, empieza a disminuir su tamaño. Y de hecho, ya cuando tiene una cirrosis compleja o ya totalmente terminal, el hígado se ve todavía más pequeñito. A veces llegan a pesar en la etapa final hasta, pues, ¿qué les diré? 500, 600 gramos, por mitad de su peso normal. Los nódulos de regeneración, así como los están viendo aquí, los vamos a ver en la práctica, ya los vieron. Se llaman de regeneración porque hagan de cuenta, se caracterizan por lo siguiente, que es lo que debieron de ver anotado en su práctica. Se forman puentes o septos de tejido fibroso que dejan atrapados en su interior a los hepatocitos. Y fíjense, todavía los hepatocitos que quedan allí viables tratan de regenerarse, tratan de hacer algo todavía por el funcionamiento hepático. Sin embargo, pues ya no es posible revertir el daño. Aquí eso, gracias a esta formación de nódulos de regeneración, es que se empieza a dar la hipertensión portal, que al final de cuentas es la que les ocasiona una insuficiencia hepática a los pacientes. Vean histológicamente, aquí estamos viendo una tinción otra vez para colágeno, que es la tricrómica de Masson, y que si se fijan de color azul, pues no tiñe al tejido fibroso. Vean cómo se forman esas bandas o esos septos de tejido fibroso que atrapan en su interior a los hepatocitos que todavía intentan regenerarse. Por eso se llaman así nódulos de regeneración. Apúntenlo de una vez. Esa es la lesión principal o más importante de la cirrosis hepática. Nódulos de regeneración. ¿Levantaron la manita?
Sí, yo, doctora. A ver. Una duda que igual es medio tonta, pero bueno. Entonces, ¿los nódulos de regeneración va a ser lo mismo que los puentes? Es que efectivamente los instructores se los manejan como si fueran cosas diferentes. Es que al principio, ahorita vamos a ver, cuando se están formando los nódulos de regeneración, primero se forman puentes, ya les dije, de la vena centrolobulillar a la triada porta, y luego se forma otro puente de triada porta a triada porta, y luego se forma otro puente de la triada porta que se regresa a la vena. Pero en realidad es parte de los tabiques fibrosos. Aquí ya no se ven los puentes porque ya se formó el nódulo. No sé si me da a entender. Sí, doctora, gracias. Bueno. La enfermedad pasa por 2 etapas, la cirrosis hepática. En la etapa compensada, hagan de cuenta que los pacientes aquí es donde pueden vivir muchos años sin tener ningún tipo de sintomatología. Se sienten bien, no tienen ningún síntoma. Levantaron la mano. Doctora, ¿cómo se puede compensar? Se le llama compensada no porque tengan algún tratamiento específico, simplemente porque no tiene síntomas. Gracias. Pero no es porque estén bajo tratamiento. Ahora, cuando ya se descompensa la cirrosis es porque ya hay hipertensión portal y es cuando ya van a dar todas las manifestaciones de una cirrosis muy avanzada, que en realidad ya lo que nos indica que al paciente le queda poco tiempo de vida. Aquí es donde ya empieza a aparecer la citis, la ictericia, la ginecomastia, la atrofia de genitales, la infertilidad, todos esos hallazgos que se relacionan pues con la hipertensión portal, ¿sí? Bueno, al inicio ya dijimos que la enfermedad es asintomática en la fase de compensada y pues no se da cuenta el paciente ni siquiera que trae una cirrosis. Esto pasa mucho, chicuelitos, con los que tienen alguna infección viral. A veces ni siquiera supieron que se infectaron, sobre todo con la hepatitis C, que tampoco da síntomas. Entonces, ya cuando empiezan con los datos de una hipertensión portal, es cuando ya se les encuentra que en algún momento de su vida adquirieron la infección por hepatitis C o B y pues que ya están desarrollando cirrosis hepática. Pero como les digo, pues al principio no hay manifestaciones. O pueden ser muy inespecíficas, no son manifestaciones así que te digan o que te vayan orientando a pensar en una cirrosis. Tienen malestar general, generalmente tienen anorexia. Esto sí es algo importante, la debilidad generalizada. Son personas que aunque tengan sobrepeso o se vean muy musculosas, se encuentran débiles. No les aguantan mucho esfuerzo físico. Pueden presentar en esta fase hepatomegalia dolorosa. ¿Por qué? Porque apenas se está iniciando la cirrosis. Y pueden tener pérdida de peso asociada no solo a la cirrosis que ya está avanzando. Los pacientes alcohólicos generalmente padecen también de gastritis crónicas o inclusive de úlcera péptica. Y eso hace a su vez que empiecen a tener anorexia, pierden el apetito y también por la falta de alimentos pues pierden peso. Pero no es tan exagerado la pérdida de peso. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Las manifestaciones iniciales? Bueno. Miren, con esto yo creo que van a entender muy bien cómo se forman los nódulos de regeneración. ¿Qué estructura tenemos aquí? Es la vena central. Es la vena centrolobulillar. Bueno, y acá, ¿qué estructuras se están viendo en los vértices del hexágono? Las triadas portales. Las triadas porta. ¿De qué están conformadas las triadas porta? Conducto biliar, arteria y vena. Ajá. Son 3 estructuras las que hallamos en las triadas porta. Bueno, fíjense cómo empieza a formarse la fibrosis. Primero rodea la vena centrolobulillar. Luego de allí forma un puente que va dirigido hacia una triada porta. Y luego de esa triada porta se forma otro puente que va a otra triada porta. Y de esa triada porta
se forma otro puente que se regresa a la vena centrolobular, pero se fijan que aquí ya se formó el nódulo de regeneración. Es esa fusión, pues, de los puentes lo que nos forma el nódulo, lo que nos forma ese tabique fibroso que está rodeando a los hepatocitos. ¿Se entiende? Sí, doctora. Bueno. Ahora, esta fibrosis que se va generalizando, chicuelitos, y que primero me forman nódulos pequeños y luego ya se van haciendo más grandes, son los que al final de cuentas destruyen el parénquima porque los sustituyen, más bien que destruirlo, los sustituyen, y por eso empiezan ya los datos de hipertensión portal. Pues mientras más fibroso esté el hígado, obviamente que menos sangre le va a llegar, y esa sangre tiene que de alguna manera pues regresarse, se regresa al vaso, por eso hay esplenomegalia. Se empiezan a hacer ingurgitaciones a nivel del esófago y del recto, que son las famosísimas varices esofágicas o las hemorroides. Se empiezan a formar ramificaciones colaterales, precisamente por esa sangre que se está regresando y que son visibles en el abdomen de los pacientes. De hecho, se le llama red venosa visible. Entonces, gracias a la hipertensión portal, la mayoría de los signos y síntomas de la fase descompensada se van a dar. Fíjense todo lo que se relaciona ya con la hipertensión portal. Primeramente, si le tomáramos pruebas de función hepática al paciente, ya encontraríamos alteración de las mismas. Ya podemos encontrar que puede haber aumento de bilirrubina, ya no se están metabolizando. Hay aumento de aminotransferasas, específicamente ALT y AST. También fosfatasa alcalina. Las proteínas se empiezan a perder, por eso tienen hipoalbuminemia y por eso hay ascitis. Si tomamos una biometría hemática, pues casi siempre vamos a encontrar leucocitosis a expensas de neutrófilos. Va a haber coléstasis. ¿Qué querrá decir eso? Coléstasis. ¿Dónde se debe almacenar la bilis? En la vesícula. En la vesícula biliar. Bueno. ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado. Y si el hígado ya está fibroso, esa bilis que todavía se está generando ya no se va directamente a la vesícula. Ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, entonces les mencionaba, esa bilis que ya no se almacena directamente en la vesícula, se va a almacenar dentro de los hepatocitos y se ponen de un color verde bien intenso. A eso le llamamos coléstasis. Y no solo los hepatocitos la pueden empezar a acumular, también en otros órganos que se empieza a ir la bilis hacia otros órganos, simplemente los riñones también pueden tener coléstasis. Aquí también vamos a tener ya alteración de los factores de la coagulación. Por lo tanto, los pacientes pueden tener sangrados espontáneos. Y esos sangrados les van a producir anemia. Van a tener también alteraciones para la absorción del calcio, la vitamina D, y eso les va a generar osteoporosis. ¿Qué es? ¿Qué es la osteoporosis? ¿No saben? Pues es como, o sea, cuando se empieza a hacer como, pues trabéculas en los huesos, o sea, se empieza a disminuir la densidad del material óseo. Eso es, chicuelitos. ¿Y a qué te predispone tener osteoporosis? ¿Fractura? A fracturas espontáneas, chicuelitos, pues están descalcificando los huesos.
Por lo tanto, se pueden fracturar espontáneamente. Otras manifestaciones asociadas a esta hipertensión portal, pues es el sangrado de tubo digestivo tanto alto como bajo. Porque recuerden, en el esófago se forman varices esofágicas y a nivel rectal se forman hemorroides, que es lo mismo, son venas varicosas, pero que cuando se hacen así tortuosas o se modifican su morfología, se adelgazan sus paredes a tal grado, chicuelitos, que se pueden romper muy fácilmente. En el caso de las varices esofágicas, cuando ya están presentes, ¿sabían que los pacientes lo único que deben de comer son papillas o licuados? ¿Por qué creen? Para no reventar una vena. Pues sí, porque si se revienta una vena, son sangrados que a veces no se pueden controlar, chicuelitos. Aunque traten de hacer hemostasia con alguna sonda o algo, a veces es una causa de muerte el shock hipovolémico en los pacientes con cirrosis. Sangran Doctora, exagerado. ¿Iban a mencionar algo? esos son los que empiezan a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar hasta que se llena el estómago y vomitan como el exorcista. Pues sí, puede ser de origen por varices, pero también hacen úlceras. Y las úlceras pépticas, acuérdense que inclusive se pueden llegar a perforar. Entonces, tienen sangrados por dos partes, que se les rompa alguna vena esofágica o que se les rompa una úlcera, que se perfore, o bien que tengan una gastritis erosiva, están sangrando, por eso siempre tienen anemia los pacientes con cirrosis. ¿Cómo se puede manifestar? Con hematemesis, que es el sangrado con vómito, perdón, es un vómito con sangre fresca, o las famosísimas melenas, ¿se acuerdan qué eran? Es con sangre. Ajá, esas fecales de color negro, porque hay un sangrado de tubo digestivo alto. O pueden tener vómitos en pozo de café, ¿se acuerdan cómo se ven? Se ven oscuros. Cuando empiezan a tener vómito con este aspecto, hagan de cuenta que sale un vómito negruzco con sangre digerida. ¿Por qué? Porque a veces queda atrapada en la cavidad gástrica, se digiere la sangre, pero cuando hay vómito, pues se ve de color negro totalmente. Y pueden tener rectorragia. Esto también como consecuencia de alguna ruptura de un hemorroides. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctora, perdón. ¿Qué mencionó que era STDA y STDB? Sangrado de tubo digestivo alto y bajo. Gracias. Ujú. ¿Alguien más levantó? Sí, yo, doctora. Ujú. ¿Puede repetir qué es hematemesis, por favor? Hematemesis es un vómito con sangre fresca. Ok, doctora, muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces, pues todo ese sangrado de tubo digestivo se da por las varices esofágicas, a nivel del recto por las hemorroides. Aquí es donde empiezan a tener ictericia también los pacientes, porque ¿dónde se produce la bilirrubina, dijimos? En el hígado, y si ya no está funcionando, si ya no están metabolizando las bilirrubinas, eso es lo que le da un tinte amarillento a la piel, y no solo a la piel, a las escleróticas, a las conjuntivas. Por otro lado, se puede manifestar la red venosa colateral, que esta la vamos a ver en las paredes abdominales, en el abdomen, y se ve perfectamente bien así dibujaditos pues los vasos sanguíneos. Pueden tener también angiomas en arañas o telangiectasias. Esas se ven, hagan de cuenta, son capilares los que se empiezan a aparecer así en cualquier parte del cuerpo, principalmente abdomen, piernas, pero tienen el aspecto de patitas de araña. Por eso se llaman angiomas en araña. Son delgaditos, son pequeños, pero bueno. ¿Y la citis qué dijimos que era? Edema en el peritoneo. Ajá, el líquido que se está acumulando a nivel peritoneal y que, pues imagínense un paciente que ya empieza a acumular ascitis, pobrecitos, aquí les va re mal.
Hay pacientes que logran almacenar hasta 20 litros. ¿Se imaginan andar cargando en el abdomen 20 litros? Es como meterse un garrafón de agua. Hay veces que no es tan intensa la citis, pero bueno, esto es porque ya no hay, se empieza a perder mucha albúmina y se empieza a acumular el líquido dentro de la cavidad peritoneal. ¿Levantaron la mano? Sí, doctora. ¿Dónde dijo que era más común que se presentara lo de angiomas en araña? Pues se pueden ver inclusive en las extremidades, pero más comúnmente en el abdomen. Muchas gracias. Ujú. Bueno. Otras manifestaciones clínicas puede ser que tengan caput medusae. ¿Alguien sabe qué es eso? Ahorita vamos a ver imágenes, pero caput medusae nos referimos a que el ombliguito, que debería ser una umbilicación o debería estar hacia adentro, han de cuenta que se vierte y se ve como si tuvieran una hernia, se les ve una bolita a nivel del ombligo que tiene también telangiectasias en la parte superior. Ya para estas etapas el paciente generalmente tiene una desnutrición muy severa. ¿Por qué? Porque ya no tolera comer nada. Una por la gastritis o la úlcera y otra porque su misma adicción pues los hace preferir estar tomando alcohol que comiendo. En ambos sexos va a haber atrofia de genitales. En el caso de los hombres, los testículos empiezan a atrofiar, se ponen más pequeños, empiezan a perder la producción de espermatozoides y por eso son infértiles. En el caso de las mujeres, sufren de atrofia ovárica y de igual manera se dejan de producir los óvulos y también si están en edad reproductiva, pues por eso no pueden embarazarse. En ambos casos o en ambos sexos va a haber disminución del vello púbico. En el caso de los hombres, generalmente el vello púbico se distribuye de forma ginecoide y no androide como es lo normal. El vello de las axilas también disminuye en gran cantidad. Y por lo tanto, en ambos se puede presentar esterilidad si es que están en la fase después reproductiva. ¿Qué es la ginecomastia? ¿Aumento de la mama? Ajá, en los hombres tienen un incremento en el volumen de las mamas y esto hace que se vean medios pechugoncillos. Pero aquí, pues, ¿por qué? ¿Qué es lo que les va a producir la ginecomastia? Los hombres producen, ¿Los estrógenos? ajá, producen estrógenos. ¿O solo testosterona? No, pues producen los estrógenos y se aromatizan. Ajá. Empieza la disminución de la testosterona, aumenta el incremento de la progesterona y esto es lo que les ocasiona que aumenten las mamas. Igual, hay disfunción eréctil, chicuelitos, aunque estén en edad reproductiva o que sean jóvenes, el alcoholismo los deja con disfunción eréctil. ¿Sí? Otras manifestaciones, pues ya aquí en estas etapas ya tienen esplenomegalia por el mismo retroceso que sufre la sangre, la osteoporosis que ya habíamos indicado. Pueden tener un dato clínico que se llama asterixis y que cuando lo valoramos de forma positiva, quiere decir que el paciente ya trae alteración del sistema nervioso. Inclusive, pueden quedar con demencia irreversible por un abuso de alcohol de mucho tiempo de evolución. Yo creo que ya les ha tocado ver alguna personita en situación de calle que pues ya no está en sus 5 sentidos y generalmente es por el abuso de alcohol y el consumo de otras drogas, no solo el alcohol influye. Ya como complicaciones muy graves para los pacientes con cirrosis terminal, tenemos que pueden desarrollar síndrome hepatorrenal, en donde al final de cuentas se acaban, aparte de la cirrosis con insuficiencia renal, o pueden desarrollar el síndrome hepatopulmonar, en donde también pues se les viene una insuficiencia respiratoria grave que les puede ocasionar la muerte.
Los que hacen síndrome hepatopulmonar casi siempre tienen dedos en palillo de tambor. ¿Por qué? Pues porque ya no le están llegando el suficiente aire a los pulmones. Y al final de cuentas, pues terminan haciendo una insuficiencia hepática, que casi siempre lo que nos conlleva es que a los pacientes desarrollen encefalopatía hepática por acúmulo de amonio, y pues es una también de sus causas de muerte frecuentes. ¿Alguna preguntilla? Vean este higadito. ¿De qué color se ve? ¿Verde? Verde. ¿Es normal? ¿De qué color es el hígado? Rojo pardo. Cafezoso. Café rojizo, ¿no? Yo lo diría más bien como café rojizo. Bueno, se ve verde porque aquí están viendo macroscópicamente la coléstasis. ¿Se acuerdan qué era eso? La acumulación de bilirrubina en hepatocitos, ¿no? Ajá, efectivamente. A ver, entonces, ¿aquí qué estaremos viendo? Asitis. ¿Y qué más? Es la de el Captain Medusa. Aquí no se ve el ombligo saltado. ¿Pero qué es esto? Doctora, es que yo también había leído que el Captum Medusae tenía que ver como con las venas. La red O sea, venosa no, digo, no colateral, sé si esté como equivocado. No, sí está bien. Vean, este es el caput medusae. Aquí, aparte de asitis, no sé si vean la flechita. No dejen ponerle el puntero. Vean, esto es el ombligo, chicuelitos, que parece una hernia. Si se acercaran, tendría muchas venitas así visibles como la estamos viendo aquí. Y sí, pues efectivamente es por esa red venosa colateral que se forma ya por la hipertensión portal. Aquí, ¿qué signo están viendo? Ictericia. Es ictericia. Fíjense bien, a veces si la ictericia es muy discreta o muy leve, nos es difícil valorarla. Por eso les doy un tip: cuando estén en duda si de veras traen ictericia o no los pacientes, revisen escleróticas y conjuntivas. Aquí se va a tener que ver la coloración amarillenta. Y si hay ictericia, efectivamente, pues ahí las vamos a encontrar. Esos son los dedos en palillo de tambor. ¿Este qué es? Es la ginecomastia, muy bien. Ahora fíjense, cuando queremos saber si ya trae daño en sistema nervioso por el alcoholismo crónico, le pedimos que ponga así sus manitas como la están observando y le pedimos al paciente que las deje caer. Si estuviera normal la función, bueno, las deja caer espontáneamente y no hay problema. Cuando tienen asterixis, que es lo que se está valorando aquí, hagan de cuenta que las van a dejar caer, pero progresivamente, como si tuvieran una ruedita aquí dentada que les hiciera que hicieran esto. Se va a caer, se va a caer, a caer, a caer. No sé si me da a entender. No se caen de un solo golpe. Se van cayendo así de forma gradual. Esa es la asterixis. O igual, le podemos pedir al paciente que flexione su antebrazo sobre el codo y le pedimos que extienda el antebrazo. Cuando lo trata de extender, no lo puede extender de un solo movimiento. Hace esto. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, eso ya nos indica que empieza a haber daño a nivel del sistema nervioso. Aquí que estamos viendo. Es el recto. Hemorroides. Son las hemorroides. Vean, se ven de un color violáceo.
Y el problema es con las hemorroides, independientemente sean por alcohol o no, que se puede adelgazar a tal grado la pared y se rompan espontáneamente, o bien que se trombosen. Y cuando se les forma un trombo en el interior a las venas, pues es una cirugía de urgencia. Vean las del esófago. Aquí estamos viendo el esófago normal hacia la izquierda y vean esta vena varicosa. Entonces ahora les cae el 20 porque cuando ya hacen esta complicación, pues no deben de comer galletas ni tostadas, ningún alimento sólido que les pudiera ocasionar la ruptura, porque es un cohete para parar la hemorragia, chicuelitos. A veces por eso se mueren. ¿Alguna preguntilla? Todo bien. ¿De qué se nos mueren los pacientes con cirrosis hepática ya terminal? Pues primero, causa número 1, shock hipovolémico. Y esto, como les digo, se da cuando se le rompen las varices esofágicas o bien cuando se perfora una úlcera péptica. Y las hemorragias son incontrolables, es muy, muy difícil evitar la muerte de los pacientes. Ya les tocará cuando roten en algún servicio de urgencias, ¿qué les hacen a los pacientes cuando llegan vomitando sangre? ¿Alguien sabe o alguien ha visto? No sé si tenga correlación, pero he visto que, por ejemplo, alguien que tenía una ruptura de una variz esofágica, le metían como si fuese un globito y lo inflaban para detener la hemorragia. Efectivamente, eso es lo que se hace. Se introduce, háganme cuenta, ¿conocen las ondas Foley? Sí. Bueno, es la misma, solo que por vía esofágica. Una vez que ya están adentro y que, pues, al nivel donde puedan hacer hemostasia, inflan el globito para tratar de cerrar el vaso que se rompió y que deje de sangrar el paciente. Y es lo que se hace, pues, en el servicio de urgencias, en lo que pueden llegar los cirujanos y valorar. Pero como le digo, pues, a veces es insuficiente o ya perdió tanta sangre el paciente que ya no se puede recuperar. Entonces, es su primera causa de muerte. Por otro lado, pues la insuficiencia hepática progresiva es la segunda causa. Tercera causa son infecciones oportunistas, porque para estos niveles de la enfermedad, pues el paciente está inmunodeprimido y por lo tanto cualquier tipo de agente patógeno le puede ocasionar también la muerte por una infección. O ya como tiro de gracia, chicuelitos, puede ser que terminen desarrollando un cáncer hepatocelular y pues estas neoplasias, chamacones, son de las más agresivas que existen. Entonces, pues sí, es de considerarse. No sé si tengan alguna preguntilla. Como les digo, No, doctora. tratamiento ya en fases terminales, pues no queda otra más que el trasplante hepático. Pero tristemente, aunque se pongan en lista de espera, pues sí van brincando a los pacientitos. Donde quiera hay corrupción, ¿eh? No crean que nada más en México. Yo no sé si han oído hablar del tráfico de órganos, que sí existe. Y si tienen el suficiente dinero, pues pueden pagar por un hígado y bueno, se los trasplantan, pero imagínense a qué costo y qué tienen que hacer para conseguir un hígado. Entonces, pues no es lo ideal. Y sobre todo, pues, que generalmente los pacientes alcohólicos siempre recaen. Es muy, muy rarito, son pocos casos los que de veras dejan la adicción y pues vuelven a la vida normal. No sé si te dan algún comentario, preguntilla. ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Todo bien, doctora. A ver, rápidamente me voy a echar lo de la fibrosis pulmonar, así al 100, porque es un tema también muy importante, sin embargo, necesitan ustedes conocerlo porque no crean que son tan raras las fibrosis pulmonares, ¿eh? De que existen, existen. A ver, ¿se está viendo ya? Sí, ya se ve. Sí. Ok, bueno.
Las fibrosis pulmonares están muy asociadas, la gran mayoría, con enfermedades de tipo laboral, porque a veces por el acúmulo de ciertas partículas dentro de los alvéolos pulmonares se van formando primero lesiones granulomatosas que al final de cuentas terminan con la cicatrización del pulmón. Pero no son la única causa. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, Claro que no. ahora sí. Doctora, A ver. dicen que no la escuchan. Ah, qué caray. A ver, ahorita ya me acerqué más la compu. ¿Ya me oyen mejor? Hola, Es hola. su aparato, doctora, los demás sí la escuchamos. Pues sí, porque tengo prendidito mi micrófono y toda la cosa. ¿Me escuchan los que están en el salón o los que están fuera? Sí, doctora. Sí la escuchamos, doctora. Bueno, pues voy a continuar. Ojalá y sí me puedan escuchar los que están fuera de. ¿No han ido a preguntar por mí los que están en el salón? Algunos ya nos fuimos a C2 y otros se quedaron ahí, doctora. Ah, muy bien, ok. Bueno, ya cuando les toque ver neumología, van a ver cómo enfermedades pulmonares, pues hay de distintas índoles, de distintos tipos, unas más graves que otras, pero bueno, aquí vamos a dividir para fines prácticos las enfermedades pulmonares obstructivas y las restrictivas, que al final de cuentas en las dos podemos ver fibrosis intersticial. Si nos enfocamos en las enfermedades obstructivas, vamos a ver cómo las bronquiectasias y las bronquiolitis son las que pueden generar fibrosis. Todas las demás, como la bronquitis crónica, el enfisema y el asma, no tienen esta formación de colágeno. Por lo tanto, fíjense, bronquiectasias. Siempre que escuchen la palabra ectasia, me estoy refiriendo a que hay una dilatación. Y si se fijan en la imagen, ¿cómo ven aquí los bronquiolos? ¿Sí los identifican? Esto que le estoy señalando, no sé si lo vean. Sí, se ven grandes. Se ven grandes, muy grandes. Los bronquiolos casi no se les debería de ver la luz macroscópicamente. Y si se fijan, aparte de que están grandes, están repletos de secreción. Eso es lo característico de las bronquiectasias. ¿Y por qué se forman estas dilataciones anormales? Porque generalmente son anormales y son permanentes, que les van a dar la dilatación de bronquios y bronquiolos como pues respuesta a la destrucción del músculo liso y el tejido elástico. Y esto se da porque los pacientes tienen infecciones crónicas recurrentes necrosantes. ¿Se acuerdan que era un tipo de neumonía muy letal? Las neumonías necrosantes. Bueno, pues en estos casos, cuando sobreviven los pacientes y que tienen varias durante la vida, les van a dar estas dilataciones de bronquios y bronquiolos. Tienen múltiples causas las bronquiectasias, ¿sí? Como estamos viendo aquí, pueden ser congénitas o hereditarias, como por ejemplo cuando los pacientes nacen con fibrosis quística o que tienen una disinesis ciliar o el síndrome de Cartagener. Bueno, eso ya lo traen por genética. Si son infecciosas, se asocian mucho con neumonías necrosantes, bacterianas, virales o por parásitos, por hongos también. Si son obstructivas, pues nos estamos refiriendo a que hay presencia de tumores o cuerpos extraños, o el mismo moco adherente es lo que puede producir la dilatación. Cuando son autoinmunes, generalmente se asocian con pacientes que padecen artritis reumatoide, lupus eritematoso, enfermedad inflamatoria intestinal, o bien que han sido trasplantados o que les pusieron algún injerto y que están con tratamiento inmunosupresor. Y pues también están las idiopáticas. Ahora, en cuanto a la patogenia, pues se va a dar por la obstrucción y las infecciones, que son las causantes principales de que los bronquios y bronquioles se empiecen a dilatar. Vean esta radiografía y lo que les estoy señalando.
¿A qué les recuerda que ya vieron? ¿No se les hace parecido a algo? Radiográficamente se parecen a las cavernas por tuberculosis, solo que las cavernas por tuberculosis se dan en los ápex. Y aquí, si se fijan, andan en el lóbulo inferior. Pero así se ven dilatados los bronquios. Ahora, clínicamente, ¿cómo se manifiestan las bronquiectasias? Es bien característico que los pacientes durante la mañana, cuando recién se levantan, empiezan con accesos de tos persistente, en donde arrojan un montón de secreción y la secreción es muy fétida. Inclusive a veces esas secreciones vienen acompañadas de sangrado fresco. Obviamente que esto les va a generar disnea o dificultad para respirar. Pueden tener cianosis, pueden tener autonea y hemoptisis masiva ya en casos más graves. Y generalmente los síntomas episódicos se agravan cuando tienen una infección agregada. ¿Levantaron la mano? Sí, doctora, yo. ¿Qué es ortopnea? Ortopnea es cuando los pacientes no toleran dormir sin almohadas. Necesitan, de hecho, casi dormir sentados. Tienen que ponerse 2 o 3 almohadas para dormir así sentaditos y que no se sientan asfixiar. Gracias, doctora. Bueno, macroscópicamente, pues aquí están viendo las bronquiectasias. Vean cómo se ven esos espacios dilatados. La afectación casi siempre es bilateral y generalmente se afectan los lóbulos inferiores, pero pues puede ser afectado todo el pulmón. Es común que afecte vías respiratorias verticales, por lo tanto bronquios y bronquiolos distales. Y generalmente las dilataciones son tan enormes que miden a veces hasta 4 veces más de su diámetro normal. Cuando lo cortamos, pues obviamente que se ve o sale una secreción mucopurulenta fétida. ¿Por qué? Porque ahí se acumula pues toda la flema. Y no es tan fácil de expectorarla. Histológicamente, fíjense cómo se ven las bronquiectasias. Aquí estamos viendo un bronquiolo. Yo creo que no tienen dificultad para identificar el epitelio, lo estoy señalando. Pero vean la luz del bronquiolo. Está muy dilatada y está llena de secreción en su interior. ¿Qué podemos encontrar histológicamente? Pues los cambios pueden ser variables dependiendo qué tiempo tenga el paciente con la enfermedad. Generalmente, en fases activas, lo que vamos a encontrar dentro de los luces bronquiales es un exudado inflamatorio muy intenso con predominio de neutrófilos. Es lo que predomina en esta fase. Podemos encontrar también descamación o ulceración del epitelio y pseudoestratificación de las células cilíndricas. Esa es en la fase activa. Podemos encontrar también focos de metaplasia escamosa en el epitelio residual, necrosis y formación de abscesos. Todo esto en la fase activa de la enfermedad o cuando está iniciando. Ya en las fases más tardías o crónicas, entonces es donde vamos a ver una fibrosis de las paredes alveolares. Aquí sí vamos a ver tejido fibroso revistiendo a las paredes alveolares, también en los bronquios y en los bronquiolos. Y esta misma fibrosis, conforme va creciendo o se va acumulando el tejido fibroso, me puede empezar a disminuir el tamaño de la luz del bronquio, del bronquiolo o de los alveolitos hasta llegar a taparlos totalmente. Y generalmente, fíjense, curiosa, cuando nos mandan alguna biopsia pulmonar con diagnóstico de ectasias o de bronquiectasias, podemos encontrar dentro de la misma laminilla áreas con lesión activa y áreas con lesión crónica. Se pueden hallar los dos ahí, se pueden ver los dos hallazgos.
¿Cuál es la complicación de las ectasias? Pues principalmente, chicuelitos, que si no se corrige la causa que las está generando, vamos a terminar con un cor pulmonale o corazón pulmonar. ¿Alguien sabe en qué consiste esto? Cor pulmonale. Es la hipertensión pulmonar derecha. O se puede terminar inclusive haciendo abscesos cerebrales, ya cuando las infecciones se van al sistema nervioso, pues obviamente ya el pronóstico es muy malo. O empiezan a generar la producción de una material proteináceo que se llama amiloide y que al acumularse dentro de los alveolos, bronquios y bronquiolos junto con la fibrosis, pues va a tapar de ocluir, va a terminar ocluyendo totalmente. ¿Alguna preguntilla? Ya nos falta poquito, chicuelitos, sin embargo, lo vamos a parar aquí pues, para no verlo tan a la carrera. Porque la que viene es la más importante, la que debieron de haber visto en el laboratorio, que es la idiopática. ¿Sale? No sé si tengan ninguna pregunta. Todo bien. Bueno, entonces, ay, qué bonitos corachunchitos. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Ya el miércoles con sus calificaciones. Gracias, doctora. Hasta el miércoles. Gracias, doctora. Tengan bonito martes y que lo disfruten.